Su Biblia en Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17 del Sagrado Libro. De a poquito íbamos a hacer dos capítulos, 17, 18. Estamos avanzando. Levítico tiene 27 capítulos. Así que nos estamos acercando lentamente a los últimos capítulos. 17. Denle un micrófono allá a Estrellita, por favor, para que nos esté ayudando. Glorias a Dios. Tiene por título mi Biblia El Santuario Único, Prohibición de comer la sangre, y el capítulo 18, Actos de inmoralidad prohibidos. Son los temas que la Biblia tiene, según mi Biblia, los títulos y subtítulos para estos dos capítulos. ¿Estamos listos? Bueno, arrancamos en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Hasta el versículo 6. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Amén. Vamos a decir algunas cosas sobre este capítulo. Para meternos en el tema y recordarles de qué hablamos el martes anterior, hablamos acerca de las impurezas físicas, tanto en el hombre como en la mujer, y hablamos acerca del día de expiación, el día de humillación, donde pasó a ser la fiesta más importante para los hebreos, los judíos. Era el día de expiación, el día de humillación, donde el pueblo en su conjunto se reunía en el tabernáculo de reunión para humillarse delante de la presencia del Señor. Eso es lo que vimos el martes pasado. En lo que hemos entrado hoy, el Santuario Único, uno de los textos que habla, o la frase que leyó Estrella, dice: y no le trajere a la puerta del tabernáculo. Y no lo trajere a la puerta. Está hablando de sacrificio. Dios está pidiendo que el pueblo sacrifique y que lo traiga a la puerta del tabernáculo para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque el sacrificio era esencial en aquel entonces. El sacrificio, por eso yo quiero que ustedes se metan en aquel entonces, porque como digo ya varias veces, acá alguien trajo algún corderito, alguna gallina, no trajo más nada. No, eso era antes. Pero en aquel entonces el sacrificio era esencial en la adoración al Señor. Y Dios estaba indicando esto para que el propósito divino se cumpla en el pueblo de Israel. Porque Dios estaba queriendo que el pueblo ofrezca su sacrificio, la traiga a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué Dios está hablando esto? Por el hecho de que Israel haya vivido muchos años en Egipto, ellos adoptaron como propia muchas cosas que los egipcios, una nación sumamente idólatra, sumamente supersticiosa, ellos vivieron muchos años en aquel lugar, más de 400 años, generaciones se criaron ahí en Egipto. La cautividad duró un poco más de 100 años, realmente el tiempo pesado, porque en los tiempos de José, como dijimos ya en sus tiempos, fueron buenos tiempos, pero en todos esos años Israel se contaminó también adorando a ídolos, a falsos dioses, así como lo hacían los egipcios.
Por eso, Dios está tratando de llevar al pueblo de Israel otra vez a la verdadera adoración. Es más, hay pasajes del Pentateuco, como este capítulo, por ejemplo, en donde Dios exhorta a Israel y son para corregir a Israel, para que no haga mal las cosas que hacía en Egipto, sino para que Israel se vuelva a Dios y lo adore solamente a Dios. Eso es lo que en grueso este capítulo está queriendo decir, que Israel se vuelva a la verdadera adoración. Fíjese, el que no lo trajera a la puerta del tabernáculo será culpado de sangre el tal varón. ¿Por qué culpable? ¿Por qué el que no trae el sacrificio y lo ofrece a la puerta del tabernáculo será culpado de sangre, como un homicidio? ¿Por qué sería culpado el varón que no trajere su sacrificio a la puerta del tabernáculo? Por haber derramado sangre inapropiadamente. Repito, ¿por qué era culpable? ¿Por qué era culpado de sangre? Por haber derramado sangre inapropiadamente. Porque si hubiese utilizado esa sangre sacrificialmente, como Dios quería en el tabernáculo de reunión, por esa sangre podía haber alguna persona que podría ser perdonada o expiada de su pecado. Si alguno lo sacrificaba por cualquier lado, a cualquier manera, derramaba, a ver si me explico, sangre inapropiadamente, no servía para nada esa sangre. Pero si traía ese animal, lo sacrificaba en la puerta del tabernáculo de reunión a la manera de Dios, en forma de adoración a Dios, esa sangre podría servir ¿para qué? Para que alguna persona, al derramar esa sangre correctamente, alguna persona reciba el perdón de sus pecados, alguna persona reciba la expiación por su pecado, sea libre de su culpa, libre de su pecado. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sí? O sea, Dios siempre pensando en el bien de la gente, Dios pensando en la restauración, Dios está pensando en la reconciliación del hombre con Dios. Y eso al día de hoy no ha cambiado. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que, ¿nos conoce ese texto? Debería conocerlo. ¿Cómo dice? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que, pero antes procedan dice una palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, eso es el Nuevo Testamento, Dios sigue pensando así todavía. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos, sin excepción alguna, procedan al arrepentimiento. Porque Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia. Dios quiere enviar su favor. Y Él no quiere que ninguno perezca, no hace excepción de personas. Y eso es lo que Dios en el Antiguo Testamento estaba buscando, que la sangre de un animal no se derrame por derramarse, sino que ese animal venga al tabernáculo para que la persona pueda recibir el perdón de sus pecados. Dios siempre quiere perdonar a la persona, Dios no quiere condenar, Dios quiere perdonar a la persona. Ese es el deseo de Dios, pero a veces la persona es la que decide mal. Pero eso no lo decide Dios, eso decide la persona. La persona tiene libre albedrío. Versículo 7, por favor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y aquí es tajante, dice, y nunca más. Acá Dios está claramente corrigiendo a Israel, señalando Dios cuál era su perfecta voluntad en cuanto a la verdadera oración. Tajante, nunca más Israel sacrificarán sus sacrificios a los demonios.
nunca más, Israel, ustedes hagan como los egipcios, de sacrificar sacrificios para los demonios. A ver, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Los estudiosos dicen que demonio está haciendo referencia al macho cabrío. Un historiador como Heródoto dice que en Egipto, donde Israel estaba antes, eran adorados todas las cabras eran adoradas en Egipto, pero sobre todo, especialmente era adorado el macho cabrío. Según los estudiosos, cuando dice nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, se está haciendo referencia al macho cabrío que los egipcios adoraban, y los israelitas se contaminaron, y al igual que los egipcios, ellos también, estando en el desierto, mientras estaban en Egipto y mientras estaban en el desierto, ellos seguían sacrificando a los demonios, es decir, al macho cabrío, como lo aprendieron en Egipto. Pero Dios se decía, no, a partir de ahora las cosas cambian, nunca más sacrificarán a los demonios, es decir, nunca más sacrificarán al macho cabrío como lo hacen los egipcios. Eso es lo que en realidad está hablando la palabra de Dios. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Y después dice, tras lo cual han fornicado. Tras lo cual han fornicado. ¿Quién fornicó? Israel. Generalmente, no siempre, pero generalmente cuando habla de fornicación, está hablando de idolatría. No siempre, a veces cuando habla de fornicación está hablando de pecado, de fornicación. Pero generalmente, y sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de fornicación, está hablando de idolatría. Por eso dice, tras los cuales han idolatrado, se han corrompido, han pecado, adorando dioses falsos, imágenes, animales. ¿Se acuerda cuando vimos que en Egipto los egipcios adoraban hasta la cebolla? No sé por qué será, que porque le decían llorar, adoraban un montón de verdura, adoraban el viento, el sol, tenían infinidades de dioses, árboles, animales. Era terrible. Y ellos se contaminaron tantos años ahí. Pero nunca más ellos deberían hacer eso. Dios le está encaminando al pueblo de Israel, porque Dios, ¿qué estaba eligiendo? Un pueblo santo. ¿Para qué? Para que ese pueblo santo le adore solamente a Dios y nada más que a Dios. Por eso dice, no van a adorar más al macho cabrío, no van a adorar más a los demonios como lo hacían antes, como lo hacían siempre los egipcios, sino que a partir de ahora ustedes van a traer su animal a la puerta del tabernáculo de reunión y van a ofrecer un sacrificio para mí, solo para mí, porque Dios quiere exclusividad. Era para Dios, por Dios, para Dios y por Dios, para Dios y por Dios y solamente para Dios, porque Dios hay uno solo, no hay dos, ni tres, ni cuatro, hay uno solo, y es Jehová, Dios de los ejércitos, tu Dios, mi Dios, el Dios que le estaba rescatando de la esclavitud al pueblo de Israel. Versículos 8 y 9, por favor. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. El que no sacrificara a la puerta del tabernáculo será cortado del pueblo. A ver, para que usted entienda, a ver, es como que usted va y gasta su dinero para comprarse un cigarrillo, por decir algo, en lugar de traer acá la ofrenda a la casa de Dios para que sea utilizado para cosas santas de Dios. Más o menos un parecido. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. El que no lo trajere, el que use la sangre inapropiadamente, será cortado. ¿Qué es esto? Sería cortado de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque ellos tenían la provisión de Dios, tenían la protección de Dios, estaban dentro de un pacto, el pacto que Dios hizo con sus padres, con Abraham, con Isaac y Jacob. Comenzando con Abraham, había un pacto de protección, de cuidado, había una profecía sobre ellos. Pero el que no hacía
las cosas como Dios estaba diciendo, sería cortado. Es decir, sería cortado de la providencia de Dios, sería cortado de la protección de Dios. Estaría fuera de las promesas que Dios le hizo a Abraham y era para todo Israel. Estarían fuera. No tenían derecho a reclamo para Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas en desobediencia, estaban en rebeldía, estaban haciendo las cosas a su manera, entonces ellos estaban cortados. Ellos no podían decir, no, pero Señor, yo soy hijo de Abraham. No, estaba fuera. Pero no por decisión de Dios, por su propia decisión, por su rebeldía y por su desobediencia, era cortado de la bendición de Dios. Y para los israelitas eso era algo gravísimo, porque ellos sabían lo que significaba la bendición del pacto para con su padre Abraham. Versículos 10 al 16. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de las naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Amén. No volveré a hablar otra vez sobre la prohibición de comer sangre, pues ya eso ya lo hablamos con amplitud y no vamos a volver a repetir algo que ya lo hablamos anteriormente acerca de la prohibición de comer sangre. Pero sí decir que Dios está buscando que a la sangre, Dios está buscando que se le dé a la sangre la verdadera utilidad en ese tiempo. ¿Cómo se expiaban los pecados de las personas? A través del derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué está buscando Dios así en grande, para no entrar en un montón de detalles de los cuales ya muchos ya hablamos también? Es que Dios está buscando en el capítulo 17 de Levítico que se le dé a la sangre la verdadera utilidad, que es la de hacer expiación por los pecados y las personas sean perdonados a través de eso. Por eso es que el que comía sangre sería cortado, porque estaba usando la sangre para su propio consumo en lugar de hacer expiación. Entonces, el que comía sangre era cortado. El que no sacrificaba a la puerta del tabernáculo también era cortado. Dios, repito otra vez, para que usted te quede con ese concepto del capítulo 17. Dios, ¿qué está buscando? Que se le dé a la sangre la utilidad necesaria para hacer expiación por los pecados. Porque la vida de la carne en la sangre está, dice. Porque la vida de la carne, la vida del animal, la vida de la persona, la vida del ser viviente, la vida de la carne en la sangre está. Y esta es una verdadera revelación que Dios le dio a Moisés ya muchos años antes que cualquier filósofo o cualquier estudioso pudiese descubrir esto, que era una revelación de Dios, que la vida de la carne en la sangre está. Sangre es símbolo de vida, y Dios se lo reveló a Moisés antes que cualquier otra persona pudiese descubrir la ciencia o filósofo o lo que sea. Antes que todo, Dios se lo reveló a Moisés. Por eso digo, esta es una verdadera revelación, porque la vida de la carne en la sangre está. Y ahora sí, vuelta de página, Levítico capítulo 18 de la poderosa palabra de Dios. A ver,
Dios, Levítico 18, tiene ahí a mano, actos de inmoralidad prohibidos. Dios hace un par de años sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Pero antes de introducirlo en la tierra de Canaán, Dios le está dando indicaciones de lo que ellos tenían que hacer, porque Dios estaba preparando para sí que un pueblo santo, que se diferencie de los egipcios donde ellos estaban y se diferencien de los cananeos a donde iban. Los cananeos eran naciones paganas y al igual que los egipcios, también sumamente idólatras. En el camino de Egipto a Canaán, Dios le da leyes, estatutos y ordenanzas, mandamientos al pueblo de Israel para que ellos tengan sus propias leyes, sus propios mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando para sí un pueblo santo, no un pueblo que se maneje conforme a la ley de Egipto, ni tampoco conforme a la ley de Canaán, sino que se manejen, se rijan por sus propias leyes. Las leyes eran dadas por Dios. Y Dios en estos capítulos que estamos viendo lo que le está dando es leyes y mandamientos para que ellos puedan guiarse por esa ley suprema dada por Dios. Versículo 1 al 5, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Firma, yo, Jehová. Y cuando firma Dios, es mejor que lo hagas. Firmado. Yo, dardo lugar a nadie, pero dice yo, Jehová. Entonces eso hay que hacerlo. Entonces, Dios está dando sus leyes. Vuelvo a decir esto. Nosotros estamos en Argentina. La Biblia nos llama a orar por nuestras autoridades que están en eminencia. La Argentina tiene sus propias leyes y nosotros debemos estar obedientes y sumisos a las autoridades que están en eminencia. La Biblia dice así o no. Debemos estar sumisos a las autoridades. Las autoridades fueron puestas por Dios. Dios es el que quita reyes. Dios es el que pone reyes. Es Dios, te guste o no te guste, sea del partido que seas, pero es Dios el que tiene el control supremo de todas las cosas y Dios es el que hace las cosas. Nosotros debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente, nos dice la Biblia. Pero además de las leyes argentinas, a los cuales nosotros debemos obedecerles, ser respetuosos de nuestras autoridades, tenemos una ley que es la ley suprema y esa es la palabra de Dios. Esta es nuestra ley suprema. Nosotros hasta dónde debemos obedecer a las leyes nacionales, leyes argentinas como ciudadanos de esta nación, es obedecerle siempre y cuando no vaya en contra de las leyes soberanas que son destinadas para nosotros, dadas por nuestro Dios. Por eso es que hay muchos que fueron a parar a la hoguera, hay muchos que fueron a parar al foso de los leones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no se guiaron por lo que decían los reyes humanos, lo obedecieron y respetaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que sacaron ordenanzas que iban en contra de la palabra de Dios. Esta es nuestra ley suprema, lo firma yo, Jehová, y créame que es mucha más importante esa firma que la de un presidente, un gobernador, un intendente. Cuando firma Dios, a eso hay que hacerle caso. Está sobre todas las cosas, está sobre todos los reyes, todos los príncipes, todos los soberanos, todas las personas de eminencia y demás. Todas esas personas un día darán cuenta delante de Dios qué es lo que hicieron durante su gobierno. ¿Usted sabía eso? Sí. Un día toda rodilla se doblará delante del Señor. Todos. Ahí estará Hitler, ahí estará Saddam Hussein, ahí estarán todos. Se doblegarán todos delante de la presencia del Señor. Darán cuenta de sus hechos, todos. Entonces, dice el versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima. Otra vez Dios
poniendo sus propias leyes al pueblo de Israel. Estas cosas que nosotros vamos a ver a continuación era una práctica común en Egipto, era una nación pagana. Estas prácticas que nosotros vamos a ver ahora era común en Canaán, naciones paganas. Pero Dios le está diciendo, no, ustedes no van a ser como ellos. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Dios está prohibiendo a partir de Levítico 18 de ciertas relaciones de casamientos o relaciones sexuales. Dios está prohibiendo. En un principio era necesario. Los primeros seres humanos, los primeros habitantes de Adán y Eva en adelante, era necesario porque no había otras personas. Pero ya, ahora en Levítico 18, la raza humana se creció, se multiplicó, ya pasó por diluvios, se volvió a multiplicar. Y ahora ya no era necesidad, ya era una aberración delante de Dios las relaciones entre parientes. Entonces ahora Dios dice, bueno, ya pasó nuestro primer padre, ahora ya no es necesario, y a partir de ahora Él prohíbe, porque esas cosas eran aberrantes delante de la presencia de Dios. Por eso, versículo 7, si queréis ir rápido, vamos a ir rápido, Enzo, si me podés acompañar. Versículo 7 habla acerca de relaciones sexuales con padres. Antes, en las naciones paganas, eso se practicaba con normalidad. Relaciones sexuales con padres. Versículo 8 habla prohibiendo relaciones sexuales con una madrastra. Versículo 9 habla y prohíbe relaciones sexuales con una hermanastra. Versículo 10 prohíbe relaciones sexuales con una nieta. Versículo 11 prohíbe relaciones sexuales con una hermana. Versículo 12 prohíbe relaciones sexuales con una tía paterna. Versículo 13 prohíbe relaciones sexuales con una tía materna. Versículo 14 prohíbe relaciones sexuales con una tía política, es decir, la mujer de su tío. Versículo 15 prohíbe relaciones sexuales con su nuera. Versículo 16 prohíbe relaciones sexuales con su cuñada. Versículo 17 está hablando de orgías. Hay 3 tipos de orgías que habla aquí Levítico 18. Orgía número 1, relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer al mismo tiempo. Esas cosas se practicaban. La mentalidad humana, la mentalidad del hombre cegado por el pecado, por su propia concupiscencia. Y hay cosas peores. Orgía 2, versículo 18, relaciones sexuales con una mujer y su hermana. Versículo 19, prohíbe las relaciones sexuales con la mujer en su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que era considerada inmunda durante su periodo menstrual, entonces el hombre no podía contaminarse. Le dijimos que todo lo que ella tocaba, su cama, su sofá, su sillón, era considerado inmundo donde ella se posaba. Entonces el hombre tenía que rajarse, no podía ni acercarse. Entonces prohíbe las relaciones sexuales con las mujeres en su periodo menstrual. Versículo 20 habla prohibiendo las relaciones sexuales con la mujer de su prójimo, de su próximo o vecino. Está hablando de prohibir relaciones sexuales con esas mujeres, porque aparte de eso era adulterio. Versículo 21 habla y dice: no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Es la primera vez que este ídolo se menciona en la Biblia, este ídolo llamado Moloc. Hay evidencias que en la antigüedad, en aquellos tiempos, muchas personas fueron quemadas vivas como sacrificio a este ídolo pagano llamado Moloc. Muchos israelitas pusieron sus hijos y lo pusieron vivos al fuego, ofreciendo sacrificio a este Dios con minúscula y que el Señor lo reprenda, llamado Moloc. ¿Hasta dónde la necedad? ¿Hasta dónde la ignorancia de la gente que se aleja de Dios? ¿Cómo puede ser que una persona en sus cabales normales, en sus sentidos normales, pueda poner en fuego a su propio hijo vivo? Se aleja de Dios y es tomado por el gobernador de las tinieblas que maneja este sistema mundano, de los cuales nosotros no somos parte. Hacen cosas peores que los animales.
práctica, Dios le está prohibiendo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos ya se vislumbraba el pecado terrible en lo cual las naciones estaban y por cual estaban siendo pasadas por juicios. En aquel entonces Israel no debería contaminarse en esas cosas, debería abandonar esas prácticas que algunos de ellos estaban llevando a cabo. Versículo 22, orgía 3, prohibición de relaciones sexuales juntamente con varón y mujer al mismo tiempo. Versículo 23, prohibiciones de relaciones sexuales con animales. La degeneración del hombre bajo el gobierno de Satanás. ¿Por qué Dios está prohibiendo relaciones sexuales con animales? Porque se practicaba. Misericordia, diga por lo menos. Lee, vamos al 24, lee Estrellita por favor, versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. En todas estas cosas que hemos visto, se contaminaron las naciones cananeas, donde Dios iba a establecer a Israel. Dios iba a establecer su nación santa en medio de esa nación pagana que practicaba todas estas aberraciones. Las naciones cananeas se corrompieron de tal manera que agotaron el vaso de la misericordia de Jehová. Por eso ellos serían vomitados de su tierra, que vamos a ver. Ellos, por juicio de Dios, esas naciones serían echadas de delante de Israel. ¿Por qué Dios le estaba sacando de su tierra a los cananeos y entregándole a su pueblo Israel? Por los juicios de Dios. Dios, amados hermanos, Dios es Dios de misericordia, pero Dios también es justicia. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justo. Por eso nosotros veremos en este tiempo, a causa del gran pecado de la humanidad, juicios de Dios cayendo sobre la tierra. La humanidad, al igual que en aquel entonces y con las naciones cananeas, está agotando el vaso de la misericordia de Dios. ¿Por qué los cananeos eran arrojados delante de Dios? Por su propio pecado, por agotar la misericordia de Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y ellos estaban haciendo cosas tremendas. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra vomitó a sus moradores. Esto no es literal que la tierra vomitó, sino que es una personificación. La tierra no pudo soportar los pecados, entonces fueron expulsados. Pero cuando usted tiene algo adentro acá, que náuseas, que hay algo que le está cayendo mal y hasta que no... Pero mientras tanto es un malestar tremendo que no puede hacer nada, no puede disfrutar de nada. Bueno, el pecado de los cananeos, lo que estaba haciendo a la tierra, es una personificación para que la gente entienda, en este entonces, le estaba causando tanto mal el pecado que la tierra lo vomitó. Es decir, Dios los sacó para establecer a Israel en ese lugar. Ese mismo sentir tiene Dios por el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios le cae mal el pecado. Dios le hace mal
el pecado. Seamos cuidadosos, seamos santos delante de Dios. Versículos 26 al 30 y estamos terminando. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Estrella. Yemima, si me pongo a acompañar, porque Alan está acá con la cámara. Un fondito, ya estamos terminando. Terminando este capítulo 18, Dios llama a Israel a guardar estos estatutos y ordenanzas que Dios le estaba dando. Le está llamando a no contaminarse. Dios le está llamando a no contaminarse con la costumbre de las naciones a donde ellos iban a ser establecidos. Dios sabía que era un riesgo, ellos tenían que estar atentos para no contaminarse. Nosotros somos de otro reino, somos todos argentinos, todos barranquereños, todos apagamos el fuego con las patas, pero somos de otro reino. Y nosotros tenemos que tener las antenas permanentemente bien afinaditas, en sintonía con Dios, para no contaminarnos con las cosas que suceden en nuestro mundo de hoy. La Biblia nos llama a nosotros todavía hoy a que no nos convirtamos a ellos, sino que hagamos que ellos se conviertan a nosotros. Dios le dice: guarden mis estatutos y ordenanzas. Señores, le conviene. Israel no se contamine con la costumbre de las naciones paganas. ¿Para qué? Para no correr la misma suerte que ellos. Y ustedes también se han arrojado de la tierra que yo les doy como herencia. Las naciones cananeas fueron arrojadas, pero ojo Israel, yo te doy una herencia. Esto es tuyo. Esta es tu herencia. Esta es tu parte. Esta es tu promesa. Pero cuídate de no contaminarte para no ser expulsado de tu herencia, para no ser arrancado de tu promesa. ¿Me está entendiendo usted? Hay promesa de Dios para tu vida, pero ojo, no sea que por tus propios hechos seas arrancado de tu herencia, de tu tierra, de tus promesas. Israel, no te contamines para que no corras la misma suerte que esas naciones. Esa es tu heredad, Israel, ese es tuyo, te pertenece. Ese era un regalo de Dios, porque Dios le dice: yo voy a echar delante de ustedes a todas esas naciones, yo lo voy a hacer. Esa tierra yo se los doy, es mía, es mía. Yo se lo doy a ustedes en posesión, como heredad, pero cuídenla. Cuídenla. ¿Cómo van a cuidar ustedes esa tierra? ¿Cómo van a cuidar esa herencia? Guardando mis estatutos y mis ordenanzas. Hoy el día no es diferente a lo que sucedían en las naciones cananeas. ¿O sí? ¿Hay esos pecados hoy? Sí. Vamos a ver lo que sucedía en el tiempo de Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer unos cuantos versículos y fíjese, es todo un mensaje, es toda una predicación. Y yo le voy a pedir que usted me escuche o lea con atención, tratando de
de masticar y de analizar lo que Pablo está diciendo. Romanos 1:18 en adelante dice, lea con atención o escuche con atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, chismosos, que es detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué todo esto? Por las que la gente decidió no tener en cuenta a Dios. Dios le entregó una mente reprobada. ¿Por qué repito? Porque la gente en aquella generación de Moisés, en la generación de Pablo y en esta generación lamentablemente gran parte, ha decidido darle la espalda a Dios, ha decidido no tenerle en cuenta a Dios. Por eso Dios le entregó a sus propias pasiones, a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por no arrepentirse. La gente no solamente que lo hace, sino que se complace. Eres inexcusable. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Hemos visto lo que sucedió en tiempos de Israel, en el tiempo de Moisés. Hemos visto lo que sucedía en el tiempo de Pablo. Está escribiendo la iglesia de Roma, el imperio poderoso, la capital del imperio.
¿Y hoy? ¿Cómo es nuestra realidad hoy? La gente también, al igual que entonces, ha decidido muchas personas no tener en cuenta a Dios. Y al igual que entonces, también Dios le entregó a sus propias pasiones. Y hoy tenemos mujer con mujer, hombre con hombre. Arréglense entonces. Ustedes no me quieren a mí, arréglense. ¿Sabe? Le voy a decir algo que yo considero que el día de hoy es peor que entonces. ¿Sabe por qué? Porque Jesús profetizó que la maldad se multiplicaría. Hoy en día hay más maldad que nunca lo hubo antes, porque Jesús lo profetizó. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en los tiempos finales. ¿Quién desconoce las señales de Dios? La maldad se multiplicó. Hay cosas impresionantes que están sucediendo. Hay aberraciones que están sucediendo. Hay cosas terribles que están sucediendo en nuestro siglo de hoy, en nuestro presente, hoy, en este mismo instante. Hay niños siendo violados, hay gente siendo maltratada, hay violencia de género, ahora mismo, en este mismo instante. La maldad se ha multiplicado. Hay muchas cosas que salen a la luz, pero hay cosas que no salen, pero suceden. Y usted sabe que es así. Jesús dijo algo tan tremendo en Mateo 24:22. Dice, Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice después? Y si aquellos días no fuesen cortados, ¿no le parece tremendo? ¿No le parece un texto tremendo lo que dijo Jesús? Y si aquellos días, estos días que estamos viviendo hoy, los días fueron acortados, ¿no? Usted empezó la semana y se dio cuenta, ya terminó la semana. Y el fin de semana ni hablar, ya es lunes. Y así los lagrimones, ya es lunes. Y empezó el año y ya estamos en el mes 10. Ayer parece orando, gracias por el año que pasó, gracias por este año, te pido, Señor. Ya estamos en el mes 10. Cuanto menos nos descuidemos, ya estamos orando, Señor, gracias por el año 2017, ruego por el 18. Los días fueron acortados. Y Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie. Hay peligro, ¿eh? Jesús en otra oportunidad dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo es salvo la persona? Por la fe. Somos justificados por la fe, Romanos 5. ¿Hallará fe en la tierra? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando usted diga, wow, pero qué rápido que pasó el año, no se queje, diga, glorias a Dios, porque por mi causa estos días están siendo acortados, por mi propia salvación, porque la maldad, señores, no va a menguar, la maldad irá en aumento. Lo que nosotros tenemos que orar con lágrimas, con gemidos, es que esa maldad no entre en nuestras iglesias. La maldad será multiplicada.
Y eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús. La iglesia, por eso Pablo dice que los tiempos posteriores serán tiempos peligrosos. Peligrosos. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando, no? ¿Sabe qué sucede? La iglesia no es consciente. Pero Dios me está llamando a hablar estas cosas para que la iglesia abre sus ojos de una vez por todas y sea consciente del tiempo que le toca vivir, por favor. Nadie sería salvo. Creo que debemos hacer la oración de Apocalipsis 22:20. Se está terminando la Biblia. El Apocalipsis es el último libro. Y allá en el último capítulo, ya terminando el anteúltimo versículo de la Biblia, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hoy usted y yo debemos trabajar como nunca antes en el reino. Usted y yo debemos cosechar la máxima cantidad de almas posible como nunca antes. Vivir en el mayor avivamiento de almas salvadas y reconciliadas como nunca antes. Preocuparse por su propia salvación primeramente para no deslizarse. Vivir correctamente conforme a las ordenanzas, estatutos y mandamientos de Dios. Preocuparse por su salvación, no cambiando su salvación por un simple plato de lenteja, no cambiando su salvación por un vicio, no cambiando su salvación por una relación sexual, no cambiando su salvación por un sentimiento, no cambiando su salvación por cosas terrenas. Preocuparse por su salvación y luego de eso preocuparse por la gente, preocuparse por sus seres queridos, por sus familiares que están lejos, que no le conocen, la gente que está en este mundo pecaminoso donde la maldad va en aumento. Señores, irá en aumento más. Son tiempos peligrosos para la iglesia. La iglesia no puede dormir porque será engañada la iglesia que duerme. Será arrastrada por falsas enseñanzas. Se dejará llevar por las emociones y sentimientos. Y la gente, antes de vivir conforme a la palabra de Dios, buscará las emociones. Señores, no es tiempo de emociones, es tiempo de vivir conforme a Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios y conforme a la palabra de Dios. Sepa, acuérdese de esto. Cuando usted vea que los tiempos se pasan muy rápido, diga: glorias a Dios. Ese es trabajo de Dios, porque Dios está interesado en mi salvación. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dijimos así o no. Por eso era la sangre. No tiren sangre de balde. Yo quiero que alguien se salve por esa sangre, por favor. Dios no quiere que ninguno se pierda. Todos procedan al arrepentimiento. Y por causa de los escogidos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos sean salvos, los días serán acortados. Diga: glorias a Dios por esos días que están siendo acortados, porque si no yo perdería mi salvación. La gente pierde su tiempo murmurando, chismoseando, como decía Pablo. Detractores es chisme, chismeando, murmurando, quejándose, perdiendo su tiempo, cuando Pablo sabiamente aconseja: aprovechando bien el tiempo. Póngase de pie, por favor. Y ojalá Dios, ese es el sentir del hombre de Dios. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero ¿quién puede decir sí, ven, Señor Jesús? La persona que tiene sus vestiduras limpias. Sí, ven, Señor Jesús, puede decir la persona que está limpia por dentro y por fuera. La persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. La persona que vive conforme a la palabra de Dios. La gente que se santificó, que se apartó de su pecado. Es la gente que puede decir: ven, Señor Jesús. La solución para nuestra nación, iglesia, escuche esto,
no es un gobierno. La solución para nuestros problemas hoy, nuestra problemática de hoy, de nuestra nación, no es un gobierno, no es otra política, no es más armas, no es más ciencia, no es más psicología. La solución para nuestra problemática es que nuestra nación se vuelva a Dios, que nuestra nación se vuelva a la palabra de Dios. Y la iglesia hoy como nunca antes cumple un rol preponderante en nuestra nación, en nuestra sociedad. La iglesia no sabe lo que tiene a mano, no sabe las armas que posee. La iglesia no es consciente en su totalidad de lo que Dios depositó en usted y en mí. ¿Cómo nosotros podemos hacer que las cosas cambien? Pero Dios lo hace a través de una iglesia sincera, que se humilla, como hemos escuchado el fin de semana, que se humilla delante de la presencia de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Sí, Señor. Si alguien quiere pasar adelante, pues hágalo. Y si quiere quedarse en su lugar, se queda en su lugar. No solamente culto de domingo podemos pasar al altar, martes también. Porque la palabra es la que nos habla. La palabra es la que nos habla. La palabra es la que nos despierta, la que nos hace ver nuestra realidad. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Surimara sakatara mandorama rama 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 rama. Chiri surimara sakatara andalai. Urisi kataramakai. Arrasalamakai. Chirrabaraba. Señor, he predicado tu palabra. He hablado lo que tú pusiste en mi corazón. Ahora es tu palabra la que producirá el efecto. No volverá vacía. Declaro que producirá el efecto porque tú eres Dios fiel. Señor, oro por este pueblo. Oro por esta iglesia, Señor amado. Te lo suplico, yo intercedo por este pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo en tus manos, comiendo tu iglesia, tu pueblo. Estamos en ti, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti hasta que te vengas, Señor, hasta que vengas.